Familia querida, familia del gozo, buenos días. 6:34 acá en Bogotá, Colombia, 7:30 allá en Venezuela. Estamos en vivo y en directo a través de el Facebook Live del Instituto Universitario Adventista de Venezuela y nos sentimos muy gozosos de ser parte de esta iglesia maravillosa y seguir compartiendo estos mensajes especiales de salvación. Y quiero notar una hora que es bien importante, 8:30 de la mañana en Argentina, porque tenemos un amigo, tenemos un pastor, un colega especial que va a estar acompañándonos el día de hoy y precisamente él está desde aquellos lugares. Apreciado Alejandro, amigo, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos y bienvenido por favor a Inverso Podcast, donde descubres tu identidad y vives tu propósito. Un abrazo grande, amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien, amigo, gracias a Dios. Gracias también por la invitación. Acá las temperaturas ya estamos en primavera, subieron un poquito y estoy contento porque ya comenzó a hacer calor. Ah, bueno, por lo menos en estos días que estábamos hablando, estabas, mejor dicho, casi que como una sábana todo el día, ¿no? Sí, sí. No, pero qué bueno, Alejo. Nos encanta y nos contenta muchísimo que estés acá. Bendito sea el Señor por tener este privilegio de compartir con personas que les gusta estudiar esta lección e influenciar a otros. Te cuento, amigo, que en la universidad esto ahorita está marcando un precedente y alabamos al Señor porque Inverso ha tenido el privilegio, por medio del propósito del Espíritu Santo, de poder conectar, perdón, a los chicos con la vida devocional y la interpretación de la palabra a través de esta lección tan bonita. Alejo, pero antes, por favor, de comenzar, nos gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás en este momento? No sé, y contarnos cuál es tu propósito de vida. Sería muy lindo porque sabes que en Verso Podcast nosotros tenemos ese lema, perdón, o ese eslogan que dice Inverso Podcast, descubre tu identidad y vive tu propósito. Nos encanta ese enfoque especial, así que nos gustaría escuchar del invitado de hoy para iniciar con toda esta sección tan importante del estudio de la Biblia. Así es, amigo. Bueno, antes de compartir parte de mi experiencia por acá, si no me equivoco, hoy se está haciendo el lanzamiento de Inverso a nivel de la división interamericana. Sí. Y creo que era lo que esperábamos, ¿no? Por lo menos allá en Venezuela. Ya desde hace tiempo con GYC, pues estábamos estudiando el folleto de Inverse. Se le conoce así, ¿no? Como Inverse en el inglés. Y el hecho de que ahora la División Interamericana haya adoptado este modelo de estudio de la Biblia para la juventud de la iglesia ha sido transformador y creo que será de mucha más bendición, no solamente para los estudiantes universitarios ahí en UNAF, sino también en toda la división. Y bueno, por gracia de Dios, estoy acá como capellán en una fundación llamada Fundación Vida y Salud, donde no solamente funjo como capellán de un ancianato con el cual se trabaja, sino también de toda la fundación y a su vez el nexo entre la iglesia o los programas de la iglesia y la fundación. Entonces, bueno, allí hacemos actividades evangelísticas, vamos a visitar otras iglesias con mi esposa Luz y toda esta área, y también un área muy importante la cual Dios, tengo la seguridad que el Señor dirigió todo para que fuese así. Pues a través de un programa de orientación psicoespiritual, pues acá estamos trabajando con varias personas en el área de terapia, dándoles también en la parte de la charla psicoespiritual, cómo manejar este tema de lo emocional, ¿no? Y es interesante porque acá hay una necesidad tremenda en esa área y bueno, entendí precisamente hablando de la identidad, ¿no? Y el propósito, entendí que Dios durante todo lo largo de mi vida me había estado preparando para este momento y para los muchos más que vendrán. Y bueno, ahorita estamos iniciando, ya llevamos un programa de oración con aproximadamente 5 personas con quienes estamos trabajando. Eh, bueno, con historias de vida, sin duda bastante complejas, pero redefiniendo bajo la gracia del Señor el propósito, su identidad como hijos de Dios y también el propósito por el cual Dios los ha creado. Y creo que para esto nací y nada, sé que el Señor por su gracia pues nos usa y la intención es poder rendirnos a sus pies, comprendiendo que somos sus hijos y Él es nuestro creador y debemos cumplir en nuestra vida el propósito por el cual fuimos creados, que fue salvar del pecado y guiar en el servicio y darle gloria a Dios. Amén, amén, amigo, qué bonita experiencia y qué sentido especial de expectativa el poder escuchar
de jóvenes como tú, mi amigo, ese concepto y esa necesidad tan especial. Y sabes, yo voy a tomarme el atrevimiento, Alejo, si alguna persona está viendo este live y cree que necesita algún tipo de consejería espiritual o si necesita que lo conectemos con algún profesional de la salud, por favor déjenlo saber, porque para eso estamos. Amigos, sabes que pues mi trabajo es parecido al tuyo, también fungimos de la misma manera acá en el centro de influencia de la iglesia de Palermo, perteneciente a la Asociación del Alto Magdalena, acá en Bogotá. Y comparto mucho la idea que tú tienes. Mira, nosotros presentamos varios servicios acá para la comunidad y para el desarrollo de la iglesia, pero no hay uno que tenga mayor demanda lejos que la gente diciendo, por favor, yo necesito que me vea un psicólogo, yo necesito conversar. Y no es gente loca, porque mucha gente piensa que se trata de eso. No, no, es gente simple y llanamente que quiere solucionar problemas mentales, que no necesariamente tiene que ser una persona con esquizofrenia, pero quizás tiene depresión, estrés, ansiedad, necesita organizar su vida, necesita organizar su matrimonio, solamente necesita consejería, mentoría, coaching, como usted quieran hablarlo. Pero familia es importante. Así que hoy queremos en Inverso Podcast abrir este espacio especial y decirles, si ustedes necesitan, no duden por favor en llamar. No duden en llamar, no duden en escribir, porque estamos en este lugar para servirles con el corazón y yo sé que ya sea el Señor en cualquier momento, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, yo sé que el Señor dará los medios necesarios para que Así podamos es. tratarnos y podamos ser felices, especialmente en el área mental. Sí, y aclarar, Alejo, amigo, amigo, hay una lección. Ah, ¿vas a decir algo? sí, aclararnos que ninguno de nosotros somos psicólogos, Ah, claro, pero importante. lo Por eso les importante es dije, que, para que redireccionemos. exacto, sí, pero lo más bonito de todo, amigo, es que la mayor necesidad del ser humano no es tanto que se le redefina, digamos, su aspecto en la parte mental, sino que ligado a lo espiritual, sí, de una u otra manera, de comprender el sentido de vida, el propósito de vida, evidentemente con la ayuda que los profesionales de la salud puedan brindar, pero la mayor necesidad del hombre es de Cristo Jesús, comprender su identidad y su propósito, y ya después cuando una persona está conectada con su identidad, tiene sentido de pertenencia, sentido de propósito y nada, sigue adelante con todo lo que Dios se propone para esa persona. Bueno, bendito sea Dios, qué experiencia tan bonita. Y hablando de experiencias bonitas, Alejo, te comentaba hace un ratico también que tenemos una lección muy interesante, una lección que tiene un par de intervenciones que me llamaron muchísimo la atención y hay cosas que tenemos que definir, hay cosas que tenemos que interpretar para llegar a una correcta explicación e incluso el sentido del propósito de la forma en cómo Dios actúa en nuestra vida. Así que, mi amigo, voy a pedirte que tengas el privilegio maravilloso de orar para Por así supuesto. iniciar este proyecto importante y recordarle a nuestros amigos que pueden dejar sus comentarios también, los que estén en conexión con nosotros y que puedan conectar esta interpretación. ¿Qué les dijo el Señor? ¿A quién quieren saludar? Precisamente por acá quiero saludar a un par de compañeros. Apreciado Alejo. Tenemos aquí a Jan, que él sabe que estamos orando por él. Nos gusta muchísimo el poder que estar con nosotros, pero por aquí dice saludos al ministro clasista. Alejandro, un abrazo. Hey, Jan, estamos orando por ti, mi viejo, por tu papá también, esperando que el Señor mejore las cosas. Un abrazo. Él está ahorita también en Arauca, si no me equivoco. Un abrazo para Jan, que también me saludó por aquí, me dice saludos, un abrazo. Aarón, mi colega en podcast. Tenemos por acá a Isaac, le llaman el evangelista del gozo. ¿Sabías eso? El hombre está durísimo en redes sociales Sí, ahorita con la iglesia lo he universitaria y ha visto. estado apoyando como moderador y lo ha hecho muy bien en, en la semana de oración, que ha estado muy buena. Decido por ti, Jesús. Hoy es el último día. Si no tienen planes de ir a la iglesia, pues esperamos que sí, pero por algún motivo que no, conéctate por favor a la iglesia universitaria y vas a disfrutar de un culto muy especial y de un culto muy, muy bonito. Tenemos por acá también al compañero Rainer, Dios te bendiga, al pastor Rainer Alcázar, que nos saluda. También él dice, en la Unión Oriental de Venezuela se está aplicando como estrategia de inclusión para el estudio de la palabra. Mira, qué bonita esta experiencia, ¿no? Qué Se bonito. tomarán los días viernes en la tarde como culto definido para ese propósito del estudio. Esperamos desarrollar un programa con este principio en la institución adventista Braulio Pérez Marcio. Mira, Dios, el Qué Señor está bonito. haciendo cosas buenas, Alejo, y me gusta mucho que a través de esto estemos conectados con la palabra de Dios y con el estudio específicamente y la interpretación correcta de la palabra. Y qué bueno
que la iglesia también esté dándole fuerza a este proyecto especial. Tenemos por acá a Yuri que nos dice, hola, muy buenos días, saludos y bendiciones. Esa es mi mamá, Dios te bendiga, madre, gracias por siempre estar conectados con nosotros acá y darnos también tus apreciaciones que son siempre muy bonitas. Les pedimos que compartamos este en vivo, compartamos este live, que otras personas se unan y hagamos una interpretación linda de la palabra de Dios y lleguemos a conclusiones que influyan en nosotros hacia la vida eterna. Alejo, por favor, dirígenos en oración y comencemos este maravilloso programa. Oramos entonces. Eterno Dios, Padre nuestro que mora en el cielo, te damos muchísimas gracias por la bondad que has tenido para con nosotros en poder regalarnos este sábado, Señor. Nos gozamos en ti porque a través de tu palabra nos has dado grandísimas y maravillosas promesas para que podamos ser nutridos a través de ellas, Señor, y edificados en Cristo Jesús. Rogamos por favor que por medio del repaso o el estudio y el compartir de esta lección podamos ser nutridos por medio de tu palabra y que a través de ella podamos contemplar a Jesús nuestro Salvador y al contemplarle, Señor, poder ser transformados de gloria en gloria hasta su misma imagen. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bendito sea el Señor Dios poderoso. Alejo, quisiéramos comenzar. Este inverso son más preguntas y respuestas. Es lo que nos gusta de internalización, interpretación. Y yo quiero hacerte la primera pregunta a ti, si me lo permites, por favor. Y es la siguiente, Alejo. Según la cosmovisión que la lección estaba presentando, que es muy interesante acerca del inicio del ministerio de Jesús, yo no sé, desde tu perspectiva, si podrías interpretar el hecho de que Juan, el hecho de que Juan, cuando comienza a hablar del ministerio de Cristo, me llama la atención, Alejo, porque en Mateo, Marcos y Lucas, parece que ellos comienzan de forma definitiva con la tentación de Jesús, con ese proceso complejo. Los evangelios sinópticos, ellos presentan los tres, pero Juan no inicia de esa forma. Alejo, yo no sé si desde tu interpretación puedes decir, oye, Aaron, yo siento que puede pasar esto, yo siento que hay un trasfondo especial. Juan es uno de de los evangelios más objetivos que hay y tiene un propósito inmenso. Nos gustaría un poquito que lo mencionaras, porque sí es algo que llama la atención y que la lección mencionaba. Oye, es interesante que Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan el mismo inicio, prácticamente la forma de Jesús, pero Juan se centra en otra cosa. Según lo que tú entendiste, ¿qué crees que esto puede significar y por qué es importante para nosotros los lectores? Bueno, para mí realmente es significativo por el hecho de que nos lleva a nosotros a tener un criterio de pensamiento y nos va induciendo, digamos en teología lo llamaríamos como un sermón inductivo, ¿sí? Okay. Porque a través de las señales que nos va dando nos quiere decir algo. A diferencia de Mateo y de Lucas y de Marcos, ellos van directo al grano, ¿sí? Por ejemplo, Jesús vino de esta genealogía y él es el Mesías y tal cual así. Pero Juan nos va presentando señales, como lo vimos la semana pasada, ¿no? Y esta semana comienza, en este caso, la primera señal que él dio en una boda, en algo tan común, pero dio una señal de la misión que él tenía. Y eso nos va dando como un hilo conductor respecto a lo que quiere presentar Juan. En el caso de Mateo, Mateo fue un libro escrito de judío para judíos, para hacerles entender que este era el judío. Pero pareciera que la carta de Juan fue escrita para todo el mundo, ¿sí? A nivel general. Y está llevando al lector a inducirlo de una manera muy continua a comprender que este hombre, a través de las señales que está dando, es el Hijo de Dios, ¿sí? Y que a través de las señales que él en mi vida también me va evidenciando de continuo a lo largo de mi carrera, a lo largo de mi vida, ¿no? Él va dándome señales para que yo también pueda reconocerlo a él como Hijo de Dios y pueda aceptarlo en mi corazón. Entonces, me encanta esa manera tan sutil y no sutil, digámoslo así, como en la que Juan va dirigiendo todo a través de las señales, y en el momento donde Jesús suelta una señal y la gente se queda así, este es el que esperábamos, pero después dice, ya va, como que sí, y está en la lucha entre si creer y aceptar que realmente es el Hijo de Dios para la transformación del hombre o aceptar solamente las señales externas por lo que yo quiero solamente para cumplir el propósito terrenal por lo cual ellos tenían el concepto de Jesús. Pero Juan lo lleva a decirle, mira, las señales es algo de lo que él quiere hacer en tu corazón. Y eso es lo que me encanta del libro, de esta carta por lo menos de Juan. Sabes que a mí me gusta mucho una expresión que utilizaste ahorita y creo que la mayoría
podemos tener el sentido de compartirla. Y esto nos hace internalizar a tiempo presente, Alejo, y es preguntar cuál es nuestro objetivo al encontrarnos con Jesús o al buscar a Jesús. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque no se trata meramente de buscarlo o de encontrarnos con él, sino que todo en la vida maneja un sentido y un propósito. Y la pregunta es, ¿cuál es tu propósito? Esta semana he conversado con algunas personas, Alejandro, y en el corazón me venía siempre decirles estas palabras, principalmente a mí, pero el hecho era de que muchos de nosotros, Alejo, estamos buscando muchísimo las bendiciones de Dios. Nosotros queremos las bendiciones de Dios. Estamos ansiosos de recibir las bendiciones de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros con esa misma intensidad estamos buscando su aprobación? Oye, no es lo mismo buscar la bendición de Dios que su aprobación. Y cuando realmente la Biblia trata de presentar con todo el corazón, siempre es que la aprobación de Dios es lo que realmente te da propósito y por lo tanto te da la bendición. Por eso voy con Exactamente. esta siguiente pregunta que me gustaría hacerte con relación a este mismo punto. Parece que hay una diferencia bien marcada, para muchos ser una interpretación un poco compleja, pero la obra de Dios en la vida, o la obra de Jesús en la vida de las personas, en la conexión, vamos a hablar ahorita en términos generales, y ahorita profundizamos, pero en la conexión, Alejandro, del Evangelio según San Mateo. Parece que hay una conexión muy tremenda entre las personas que reconocen al Señor como Jesús y las que no. Y eso hace como una diferencia, Alejandro, en los milagros que ellos necesitan. Voy a hacer una forma más sencilla. Es interesante ver que cada vez que leemos los evangelios, ahora voy a inmiscuirlos a todos porque es importante tenerlo en cuenta, parece que hay una diferencia entre aquellos que solamente quieren a Jesús por lo que hace y otros a Jesús por lo que son. Y muchas veces los que buscan a Jesús por lo que hacen se quedan cortos a la hora de recibir los milagros. Y más bien los que buscan a Jesús por lo que realmente es, no encuentran incluso cómo recibir tan grande bendición como lo es el milagro que quieren en su vida de parte de Jesús. ¿Cómo podríamos interpretar eso hoy día, Alejo? Hay una diferencia y hay una diferencia marcada entre cómo obra entre un pensamiento el Señor y entre otro pensamiento. Sí, permíteme el privilegio de poder mezclar esto bajo el entorno de, digamos, de la salud mental y espiritual. Y me encanta hacer este tipo de relaciones. La sociedad hoy en día trabaja bajo, digamos, varias premisas o varios conceptos en cuanto a la identidad y en cuanto al propósito. En primer lugar, la sociedad busca el hacer y el tener. ¿Sí? Basa su identidad en eso. De acuerdo a lo que yo tengo, soy. De acuerdo a lo que yo haga, soy. Pero según el principio bíblico, no se trata de tener ni hacer, se trata de ser. ¿Sí? Y eso era lo que buscaba Jesús. Que ellos no simplemente se acercaran a él por lo que él hacía o por lo que él tenía, sino por lo que él era. De allí que Juan comience, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, por lo que él es su esencia. Entonces, ¿cuál era la diferencia o en qué radicaba la diferencia entre este tipo de pensamientos con las personas que se acercaban a Jesús? Muchos iban y claramente Jesús en uno de los capítulos, ¿no? Menciona, dice, ustedes vienen a mí por el pan y los peces, por lo que él hacía, ¿sí? Pero lo que realmente Dios quería darles era él mismo siendo la palabra para poder transformarlos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros abordamos a Jesús, me encantó una pregunta que tú hiciste, una frase que dijiste como, ¿con qué objetivo nosotros vamos a Jesús? ¿Cuál es el objetivo por el cual lo buscamos? Entonces, en torno a esto, la diferencia radica en qué yo comprendo, en qué radica la identidad, ¿sí? En el tener, en el hacer o en el ser. Porque si yo creo que yo soy cristiano por lo que tengo y por lo que hago, estoy completamente equivocado. Si yo busco a Jesús para poder hacer obras buenas, para poder tener bendiciones, estoy completamente errado. Pero si yo busco a Jesús porque comprendo mi necesidad de lo que soy, pero también comprendo lo que Él puede ser en mi vida, entonces perfectamente, como tú dices, quedo asombrado por lo que Él es capaz de hacerme a mí y ser, yo como lo dice Juan en otra de sus cartas, y Pablo también lo menciona, el privilegio ahora de ser hijos de Dios, no ser simplemente participantes externos de las bendiciones o de las, digamos, sí, de las bendiciones espirituales, pero externamente, sino en el interior. Cristo formado en el interior por medio de su palabra. En eso consiste el ser. Entonces, la diferencia de pensamientos que había era el hecho de que unos tenían el concepto
de que para yo poder pasar con él tiempo o para yo poder relacionarme con él era en el tener y en el hacer, ¿sí? Tener la grandeza mundanal, tener la liberación del yugo romano, hacer tales o cuales cosas, pero cuando se trataba de ser, cuando se trataba de realmente ser, haber una transformación en la vida, no se quería. Pero aquellos que no le importaba lo que tuviesen, que no le importaba lo que hiciesen, pero tan solo querían una transformación en su vida, ahí era donde Dios comenzaba a operar. Es bien interesante porque no quiero meterme en terreno delicado, pero voy a ser muy sincero. Nosotros en iglesia, muchas veces la inducción o instrucción que se nos da, muchas veces es de un cristiano de checklist, ¿no? Aunque es muy importante tener una checklist, pero muchas veces no, nos enfocamos más en la forma que en el ser, es lo que tú dices. Ir los sábados a la iglesia, check, yo diezmo, check, voy a la sociedad de jóvenes, check, pero o sea, en la semana ese check no lo tengo en una conexión realmente con Dios. Y me llama mucho la atención porque esto tiene que ver con la lección número 2, con el inicio del ministerio de Jesús y con el sentido que Juan quiere experimentarnos y expresarnos, que se trata de aprender a ser cristianos, discípulos o seguidores de Jesús bajo el concepto de la fe por gracia, a través de, entonces el Señor se manifestará en nosotros para desarrollar obras, que es muy importante. Me encanta Alejo porque recuerdo una frase que utiliza, creo que se llama, no quiero que voy a mencionar bien el nombre, Mervyn Moore, si no me equivoco. Él es un escritor cristiano y él tiene un libro que se llama Las 95 tesis, que es la redacción completa de las tesis de Lutero. Y me encanta muchísimo, Alejo, la tesis número 1 que él desarrolla, porque Lutero escribe, un cristiano hace lo que hace porque es cristiano, nunca con el fin de llegar a hacerlo. Porque el cristianismo es algo que nutre, y algo que fluye, literalmente, no es algo que se obliga o que se destaca para. Y ahí dentro de esa interpretación, me encanta Alejo porque él utiliza y dice, mira, Lutero decía lo siguiente, un zapatero es cristiano no porque coloque una cruz en todos sus zapatos, sino porque el zapato esté bien hecho. Viejo, eso a mí, yo dije, puf, o sea, qué situación tan impresionante al observar el llamado que la Biblia continuamente nos hace, y especialmente en el sentido de la conducta, del ser, del sentido del servicio y de la conexión con Dios. No es algo que es obligado, no es algo que maneja apariencias, no es algo que solamente es un beneficio, sino que es un sentido, un propósito, una vida, una formación. Y eso creo que es muy importante interpretarlo a la hora de tratar de entender el ministerio de Jesús y el ministerio que se nos entregó. Porque Alejandro, va mi tercera pregunta, y esto es muy importante. Al analizar el ministerio de Jesús, tenemos que entender dos cosas. Número uno, Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hago, ustedes harán. Y ahorita vamos a ver dos de los que presentaba la lección, los dos milagros, por así decirlo, o eventos importantísimos que la lección presenta en cuanto al desarrollo de Jesús. Pero yo quiero un momentico que estamos profundizando en estos temas, analizar lo que el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 dice, y él expresa que a nosotros también se nos entregó un ministerio especial, y es el ministerio de la reconciliación. Y me encanta porque uniendo los hilos que vamos conectando, la gente no entiende que cuando Dios te bendice, Alejo, es para bendecir. Muchas veces la gente no entiende que cuando Dios permite que hayan milagros en tu vida es para que tú bendigas a otros. Y yo no sé, Alejandro, si la actitud egoísta del ser humano al pedir milagros puede influir en que no se hagan los milagros. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, sí, puede ser, puede ser. Evidentemente, de eso se trata, ¿no? El pacto que Dios hizo con Abraham. Él dijo, yo te voy a bendecir y a través de ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Cuando nosotros realmente comprendemos el concepto de lo que es el pacto eterno, vamos a comprender que la gracia dispensada en nuestro favor es con el fin de que nosotros podamos ser cooperadores con Dios en la reconciliación de otras personas hacia Él. Y puede ser que sí, recibamos las bendiciones del Señor en algunas oportunidades, ponte las generales, pero el asunto es que luego convertimos esas bendiciones en maldiciones cuando las retenemos. Ponte en el caso que tenemos de la luz,
en este caso el mensaje del Señor. El Señor no se limita en bendecirnos con el mensaje que nos da. El asunto es que se vuelve una maldición para mí cuando yo lo retengo, para mí no lo comparto. Esa luz que yo tengo me condena porque no practico lo que esa luz me dice. Entonces, de una u otra manera, Dios dispensa sus bendiciones a todo el mundo, ¿sí? Y en este punto, el asunto es cómo nosotros la volvemos en maldición cuando nosotros decidimos retener las bendiciones del Señor o las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y evidentemente por eso Jesús dijo claramente, la luz que ustedes tienen se va a volver oscuridad, ya no les va a servir de nada. Entonces, comprendiendo esto, y vemos como el claro ejemplo de estas personas que cuando tienen un concepto concreto, bíblico, de lo que es la gracia, ¿no? Y el ser, evidentemente no se pueden quedar callados. No lo pueden hacer. Y vemos cómo Jesús incluso les tenía que decir, por favor, no digan nada. Y yo decía, es que no podemos hacerlo. Pero ¿qué hacían los otros? En el caso de los fariseos, tenían toda la luz. ¿Y qué prefirieron? Acapararla, acumularla. Y esa luz se convirtió en una maldición para ellos, porque fue la misma luz que los condenó, se volvió oscuridad. Y por eso Jesús, más adelante en los otros capítulos de Juan, lo veremos, me imagino que las próximas lecciones lo estudiarán, en el caso del ciego, cuando Jesús le dice, ustedes que ven, ahora no ven, y son ciegos. ¿Sí? Y de eso se trata todo, ¿no? En cómo nosotros ministramos, y eso forma parte de lo que es también la mayordomía, ¿no? ¿Cómo administramos la gracia que el Señor nos otorga a nosotros? ¿Será que la estamos recibiendo en vano o estamos cooperando con Dios en nuestra propia salvación y también en cooperar con Él en la salvación de otras personas? Entonces, Alejo, sinceramente podemos llegar a una conclusión interesante y es que no se trata tanto de una condición que retrasa el milagro, sino que es una condición que hace que el milagro realmente sea efectiva. Yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay gente que odia las condiciones que la Biblia presenta porque siente que son cosas que retienen, más bien son sentidos y procesos que educan y que es muy importante tener en cuenta. Yo escuchaba a mi mamá mucho que siempre decía una frase que decía su mamá, ¿no? Decía, por eso Dios no le da cacho a burro. Y hasta ahorita cuando si soy grande, entre comillas, creo que logro interpretarlo, ¿sabes? Y me llama la atención. Y voy a este punto, es porque estos días estudiando la lección compartía con alguien y me decía, Alejo, yo veo tanto y me parece tan lindo los evangelios, pero a veces me pregunto por qué Dios no ejerce la autoridad como le ejercía en aquel momento. Entonces yo decía, pero pues, explícame un poquito eso porque no te estoy entendiendo y perdona. No, sí, es que yo quiero que Dios haga milagros desde la perspectiva súper, hiper, mega, wow, así como lo hacía en aquellos tiempos. Y yo le dije, pero para ti, ¿qué es un milagro realmente? O sea, ¿qué ves tú por milagro? ¿Qué entiendes tú por milagro? Y me contaba un montón de cosas y todo eran situaciones sobrenaturales, literalmente, de lo que ella había leído, pero que no había experimentado. Y yo le digo, ¿tú crees que despertarte todos los días no es un milagro? Y ella me dice, "Ah, sí, pero o sea, no es un milagro del que yo quiero. Yo, ahí está tu problemática, o sea, y perdóname. Porque es que en estos días comentaba también Alejo, y quiero que entremos en esa parte, me llama mucho la atención el hecho de que nosotros pensamos que lo ordinario, entre comillas, para nosotros, porque para Dios la vida no es ordinaria, y yo creo que cuando comencemos a ver la vida como algo no ordinario, entenderemos los milagros vastos y estaremos preparados para recibir más. Pero el hecho es que, ejemplo, los fariseos decían, nosotros queremos señales y demandamos señales de ti. Y Jesús les decía, pero ¿acaso les parece poco lo que estoy haciendo? No, 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 es que yo no quiero tus señales, yo quiero las señales del pasado. O sea, yo quiero que como Moisés, tú agarres el mar de Galilea y lo abras en dos como Moisés abrió el, el mar rojo. O sea, era un milagro muy formalista y religioso. O sea, yo quiero ver lo que yo quiero ver cuando quiero ver como lo quiera ver. O sea, yo quiero que hagas descender fuego del cielo como lo hizo Elías. Pero no, o sea, cosas mayores están sucediendo. No, no, no importa, pero eso es lo que yo quiero ver y de ahí me centro. Y eso les impidió ver la grandeza de Dios al punto incluso de matar y tratar de destruir su ministerio. ¿Cómo eso en la actualidad puede afectarnos en nuestra vida cristiana? Amigo, realmente este tema que tocaste es muy, muy interesante. Los milagros suceden a diario Amén. y solo lo verán quienes lo quieren ver. Así de sencillo. Los milagros suceden a diario y solo los verán los que los quieren ver. En el caso de los fariseos, lo estaban viendo a diario, pero ellos no lo quisieron ver. Simplemente estaban cerrados, ¿sí? Y es interesante esto
porque en nuestra comprensión aún de la vida cristiana nosotros esperamos grandes cosas de Dios. Señor, dame un carro. Señor, ¿por qué no me haces el milagro de sanarme? Señor, ¿por qué no haces esta cosa? Pero ¿de qué son todas esas cosas? Simplemente actos externos. El mayor milagro que Dios quiere hacer es el de transformar nuestros corazones y hacernos vivir dependiendo de su palabra. ¿Sí? Y esto, las señales que Juan estaba dando, ¿sí? Que Jesús estaba dando, perdón, y que el libro de Juan registra, es para demostrarnos a nosotros lo que Dios quería hacer en el interior del ser humano. Ahora, ¿tenemos suficientes señales nosotros y evidencias que nos testifican del poder de Dios y de lo que Él desea hacer en nuestros corazones? Sí. La naturaleza está plagada de eso. La Biblia está llena de tantas historias que nos demuestran a nosotros y que nos son evidencias, son señales del poder que tiene Dios para transformarnos. El detalle es que nosotros, voy al punto nuevamente con el cual inicié, ¿qué es lo que nosotros nos hace ser hijos de Dios o en este caso tener la identidad como hijos de Dios? El hecho de tener bendiciones, el hecho de hacer cosas. Ah, Señor, es que yo tengo que tener un carro y esto porque tú me has dicho que si tú me bendices yo lo voy a tener. Poner un ejemplo. Pero ¿qué del interior? Dios quiere operar en el interior. ¿Sí? Las señales que Jesús realizó no era simplemente para atraer a la gente, era para demostrarle que detrás de eso había algo más superior, que su palabra, así como tenía el poder para transformar un agua en vino, también tenía el poder para limpiar mi corazón y para que, y fíjense los dos elementos que utiliza, me imagino que ahorita vamos a profundizar en este tópico, ¿no? De la parte de las bodas de Caná. Fíjense, es interesante cómo estaba el agua y el vino. Una opera para la purificación de la carne, lo externo. Pero el vino, en este caso la representación de la sangre de Jesús, opera una limpieza en el interior, la limpieza del corazón, lo interno. Entonces, estos dos elementos Jesús lo está utilizando para demostrar a través de esta señal la obra que Él se propone en el corazón. Pero ¿qué pasa? Nosotros solamente en nuestra actualidad queremos que Dios trabaje en lo externo, lo que yo pueda exhibir, lo que yo pueda ver, lo que a mí me cause una experiencia sensacional, donde yo, wow, mira todo esto. Y claramente el Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos dice que nosotros tenemos que aprender a sostener nuestra vida cristiana por encima del testimonio de nuestros sentidos y comenzar a tener una vida cristiana en base al testimonio de la palabra de Dios, del poder de lo que Él ha dicho y ha hecho. Sí, no solamente en las vidas antiguas, sino también en lo que Él es capaz de hacer en mi propia vida. Y de eso se trata el libro de Juan, ¿no? Y todas las historias que allí representan. Qué bueno y me gustaría conectar lo que expresas con el comentario que Reiner nos hace. Mira, y él dice, la relación con Dios crea en nosotros un espíritu altruista que permite mostrar las bendiciones que Dios nos da. Y quiero obtener este sentido porque él lo comparte desde una perspectiva muy bonita y personal. Y me llama la atención porque muchas veces lo que él comparte se puede confundir. Y voy a decírtelo de la siguiente forma, según lo que tú estás interpretando. Reiner lo dijo de una forma muy especial, muy espiritual y que es muy importante. Pero muchas veces me llama la atención que yo pido para compartir egoístamente. No sé si se entiende un poquito eso. O sea, y yo lo leía y es una realidad. Por eso el expresa dice, mira, el Señor nos da un espíritu altruista para seguir recibiendo bendiciones y para dar. Pero muchas veces yo pido con todo el corazón, simple y llanamente, para demostrar cuánto tengo y cuándo no. O sea, y eso me llamó poderosamente la atención. Por eso hice este concepto de entrelazar estos dos principios, porque está el comentario donde te dice, el Señor te da la oportunidad de que su espíritu transforme en ti tu corazón, mediante tu vida, mediante la unción del Espíritu Santo, para que puedas compartir cosas que compartíamos hace un momento. Pero ahorita entrando al otro punto, también esto se puede convertir en que, Señor, yo quiero que me bendigas para bendecir a otros, pero quiero echarle en la cara a otros las bendiciones que tú me das. Voy a contarte una experiencia como para entenderlo un poquitico mejor y me dio risa. Alguien una vez cometió una imprudencia delante de una persona, que esa persona lo estaba ayudando, Alejo, lo estaba ayudando a esa persona. Y, y esta persona le dice, si ves qué lindo, el Señor permite que tú me ayudes a mí. Eso es el concepto de la gracia. Y esta persona no era cristiana, ¿no? Y ella le dice, ah, qué bacano, ¿no? O sea, Dios me tiene trabajando a ti, me tiene trabajando a mí para mantenerte a ti. O sea, eso fue muy cómico,
porque la persona no encontró qué contestarle, Alejandro, literal. Sí, Y sí. después ella reflexionaba, esa persona reflexionaba y decía, oye, muchas veces, ¿qué estoy pidiendo yo? O sea, ¿qué estoy buscando yo? ¿Qué estoy manifestando? ¿Qué estoy reflexionando? ¿Qué es el sentido de lo que yo realmente estoy mostrando? ¿O qué es lo que yo estoy pidiendo? Porque voy a entrar a un punto que me llama la atención, y es que, Alejandro, también nosotros pedimos milagros, y perdóname el término, pero pedimos milagros vagamente. Mm, Y Dios suple necesidades reales, no caprichos. exacto. En estos días teníamos una situación con una persona y siempre le comento lo siguiente, yo, Marón, tengo una deuda grande y deseo que el Señor recaiga sobre mí y que envíe sobre mí, ponte, 10 millones, 20 millones de pesos que necesito en este momento. Yo, ok, está bien, yo, pero ¿qué tal si, y el Señor estoy orando y no me contesta? Pero la inversión que hizo estuvo mal y por eso perdió el dinero. Yo le digo, ¿qué tal si cambiamos la situación? Y decimos, Señor, ¿por qué no me das un plan de financiamiento certero donde yo tenga la oportunidad de gestionar mi trabajo, hacer buenas inversiones y que no solamente pueda suplir la deuda de ahorita, sino las que prontamente quizás vendrán? No, pero es más fácil, Alejandro, pedir el milagro de la bendición y no el milagro del trabajo. ¿Qué opinas de esta situación? Vuelvo al punto de lo externo y lo interno, y es que está todo relacionado. Cuando se trata de hacer un cambio y una transformación, no nos gusta, porque eso exige sacrificio, y el trabajo exige sacrificio. Para nosotros más fácil es, Señor, quítame la enfermedad, por favor. Pero el Señor nos dice, cambia tu estilo de vida saludable, cambia tu estilo de vida y fomenta un estilo de vida saludable. Pero no más fácil es nosotros pedir, Señor, ¿por qué no me contesta? Mira, tengo esta situación, esta enfermedad, por favor, quítemela para honra de tu nombre. Por favor, testifica ante los demás tu poder. Y el Señor como que no te estás dando cuenta que tú mismo decidiste entrar y no estás dispuesto a hacer los cambios en tus hábitos alimenticios para que puedas y en tu estilo de vida para poder tener salud. Y por eso la sierva del Señor en muchas oportunidades, cuando ella iba a orar por personas que estaban enfermas, el Señor le decía a través de un ángel, no lo hagas porque no se la voy a contestar. Porque si se la contesto, él se va a levantar y va a seguir practicando los hábitos viciosos que le destruyen su salud. Y mi nombre va a ser difamado, así que no lo voy a hacer. Entonces es interesante este punto, ¿no? Y de allí la importancia que nosotros podamos una vez más reconocer y diferenciar el tema de lo externo y lo interno. Lo que Dios se propone hacer. ¿Qué bendiciones yo estoy pidiendo? ¿Para qué la estoy pidiendo? ¿Solamente para calmar mi capricho externo de que me vean, de tener o de hacer? ¿O de que realmente yo pueda ser en Dios? De que realmente Dios pueda operar ese cambio en mí y que a través de mi propia vida, mi testimonio, se vea a otros la bendición de Dios, se vea que yo soy una bendición, de que Dios me ha bendecido a mí y yo puedo ser ahora con mi propia vida, no con lo que tengo ni lo que hago, sino con mi propia vida, yo puedo hacer una bendición para otros. Y de eso se trata. El poder transformador de la gracia opera desde el interior hacia lo exterior y ese raudal de luz se imparte para todas las personas. Y esto, y es el punto que tú estabas comentando, ¿no? Cuando Dios desea hacer una transformación en nuestro corazón, tomando el ejemplo que colocaste de esta persona, ¿no? ¿Por qué no pedimos a Dios realmente lo que es? Y por eso claramente Pablo dice, nosotros no sabemos cómo pedir, porque pedimos como a nosotros nos da la gana, pero el Espíritu sabe lo que nos conviene. Y por eso el Señor trabaja en nuestro corazón, trabaja internamente y dice, epa, así no es. Y tocando ese punto, recuerdo en una oportunidad estando en la universidad, y bueno, ya que ha pasado el tiempo, te lo voy a comentar, no sé si yo te lo había comentado, estando en la universidad, ya habían pasado 3 días, yo tenía una deuda en la universidad y yo estaba orando, Señor, dame el dinero, Señor, dame el dinero, Señor, tú has prometido, Señor. Y el último día estaba al colapso y recuerdo que me acosté como a la 1 de la madrugada orando y llorándole al Señor, Señor, tú sabes que tú me prometiste esto. Y recuerdo que en ese momento, mientras estaba orando, el Señor trajo a mi mente una cita del Espíritu de Profecía que dice que muchas veces nosotros pedimos bendiciones temporales y Dios no nos va a contestar, pero que si pedimos Uf, bendiciones espirituales, el Señor las contesta de inmediato. Y yo en mi mente dije fue, ¿qué rayos hago yo pidiendo dinero? Lo que le comencé a pedir, yo cambié mi oración en ese momento y le dije al Señor, perdóname, te pido ahora que me des paciencia para esperar en ti, fe para confiar en tus promesas y seguridad en que tú me has llamado a este ministerio y tú me vas a sostener. Amigo, tan pronto como yo terminé esa oración, me acosté, al otro día
Yo fui a finanzas para verificar si por casualidad había llegado alguna donación para mí y nada, no llegó. Y yo saliendo, venías tú junto con Gilly diciendo que habían apartado un dinero para mí. Y yo dije, wow, no lo puedo creer. Y al momento me llamó una hermana diciéndome que tenía el resto del dinero para completar la deuda, ¿no? Y yo dije, de esto se trata. ¿Para qué pedir bendiciones, digamos, terrenales? Obviamente las podemos pedir, ¿no? Porque el Señor dijo que las pidiésemos, pero cuando realmente vamos al asunto, a lo que realmente Dios quiere, ¿qué Dios quería en ese momento? Que yo aprendiera a depender de Él. No de los recursos que yo pudiese obtener de los demás, sino de Él. Cuando Dios comenzaba a hacer ese trabajo interno, a que yo pidiera fe, a que tuviera paciencia, a que confiara en su promesa, ya Él tenía todo planificado, ya Él tenía todo hecho. Pero que lo esencial, lo interno, que era mi fe y mi dependencia del Señor, estaba flaqueando y el Señor me dice, yo quiero trabajar en el interior. No pidas que yo te resuelva el dinero, porque ya yo te lo resolví, pero yo quiero es trabajar en el interior. Entonces, la sanidad, poniendo en el caso de la enfermedad, ¿no? La sanidad ya está disponible, pero yo debo entonces creer a lo que Dios me ha dicho a través de su palabra y comenzar a hacer cambios en mi estilo de vida para poder gozar de esa sanidad que Él ya me dio. Sabes que ese concepto es bien lindo porque Jesús, y estamos analizando, yo creo que es muy importante, Alejandro, o sea, entender el concepto de los milagros, porque el no entender los milagros es lo que hace o es el arma precisa que el enemigo tiene en estos tiempos para debilitar la fe, porque no entendemos y no comprendemos lo que realmente es el sentido del milagro y por qué el milagro fue desarrollado por providencia divina para tu vida. Hay algo que tú decías que me llamó poderosamente la atención y es el sentido de poder aprender a través de Jesús. Cada vez que efectuaba un milagro tenía una palabra también muy importante. Número uno, crees y deja de hacerlo. ¿Crees? Le preguntaba a Jesús. Y hablaba con Gilly precisamente y le decía, amor, es que da risa porque es que Jesús veía a un ciego y le preguntaba, ¿qué quieres? Viejo, o sea, es que tú dices, tú te ríes y dices, Señor, perdóname, pero creo que es la pregunta más ilógica del mundo. Estás ciego. Dan, obviamente vas a querer la vista. No, no, pero ¿qué es lo que tú quieres realmente? O sea, desde el interior dime qué tú quieres. Una vez escuchaba a alguien que decía algo muy cómico porque decía, no, imagínate que los ciegos le hayan dicho, ay, Señor, yo pensaba, yo he escuchado que tú eres un buen carpintero, ¿qué te parece si nos haces dos bastoncitos blancos bien bonitos, detallados, con un león así enfrente, para que no nos tropecemos? Jesús se lo hubiese hecho, mi viejo, por eso él dice, conforme a tu fe se te dará. Entonces, tú andas Exactamente, por la vida pidiendo bastones o pidiendo sanidad visual. ¿Qué es lo que exactamente. realmente tu corazón necesita, Alejandro? ¿Qué es lo que realmente tu corazón necesita, Aaron? ¿Qué es lo que tu vida necesita? Y el otro punto es que el Señor dice, vete y no peques más. Deja de hacer lo que posiblemente y lo que es más probable te haya dejado en esa condición. Exactamente. Deja de hacerlo. Cambia. Lo que, hablando aquí con el profesor de griego, ¿no? La metamorfosis, la metanoia, el metano, o sea, cambia tu forma de pensar. Y yo creo que los milagros sirven para eso, Alejandro. Sirven para cambiar tu forma de pensar. Y es muy importante. Entrando a la parte final, y vamos ahorita a estos dos puntos que son cortos. Ah, Alejandro, ¿no te parece raro que Jesús haya actuado su primer milagro en algo tan ordinario? Y perdóname que utilice la palabra ordinario, pero es lo que como mucha gente lo interpreta. La primera manifestación sobrenatural que Jesús puede dar y que los evangelios registran fue en una boda, mi viejo. No fue en el templo, no fue frente de las personas, porque el milagro ni siquiera lo hizo en frente de la gente, pero fue en algo que necesitaba algo. ¿Cómo interpretas tú esta acción? ¿Cómo ha llenado tu corazón, Alejandro, el estudiar las bodas de Caná? ¿Qué tiene de interesante? Y quiero que entremos en este concepto que es muy lindo, Alejandro, literal, y es que, o sea, Jesús actuó su primera intervención sobrenatural en la historia de la humanidad, por así decirlo, fue en algo tan simple como una boda. No fue en las Pascuas, no fue en el Yom Kippur, o sea, fue en una boda y ni siquiera estaba en nuestro concepto, ya estaba desarrollado previamente, sino que es algo que fluyó. ¿Cómo interpretas esto en tu vida, Alejo? Mira, realmente a mí me llena de mucho gozo y lo comparto mucho con mis amigos, ¿no? Le digo, Dios es sencillo, muy sencillo, pero a la vez profundo. Y su sencillez es tan atractiva, ¿sí? Que produce realmente esa
ese cambio en nuestra mente, porque como tú lo mencionabas, comúnmente se esperaba que él hiciera una gran evento, era el primer milagro de Jesús, y fue sencillo, pero la profundidad de ese milagro tuvo alcances que hasta hoy nosotros lo podemos comprender, ¿sí? Y es interesante y me llama la atención esto. En primer lugar, Jesús lo efectuó en un matrimonio, como ya lo veíamos, ¿no? Y aquí vemos la disposición del Señor de resolver problemas matrimoniales. Me encanta esto, la disposición de Dios de resolver problemas matrimoniales. De una forma tan sencilla, y es interesante porque aún el ministerio de Jesús no había llegado, o sea, la obra todavía no ha llegado, al punto que le dice a María, mujer, mi hora todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado mi hora, pero para demostrarte la disposición que yo tengo de servir, claro, no lo registra la Escritura, ¿no? Pero podemos argumentar eso, lo voy a hacer. Y eso nos demuestra la disposición de Dios diaria de querer suplir todas nuestras necesidades. En este caso, suplió una necesidad social, ¿sí? Que era el tema de las relaciones interpersonales. Y vemos lo importante que para los judíos, para los hebreos, esto era, ¿sí? Y vemos cómo Jesús, su primer milagro fue resolver un problema matrimonial. Para todas las familias que quizás nos estén escuchando, la disposición del Señor está para resolver todos nuestros problemas, en este caso los matrimoniales, ¿no? Y en otro punto, es hacer un contraste entre la palabra de Dios, ¿sí? Y las tradiciones de los hombres. Según lo que presenta la Biblia, ¿no? El versículo 6 dice que había allí 6 tinajas de piedra para agua, de las que los judíos usaban para la purificación, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Fíjate que Jesús, Juan nos registra que estas 6 tinajas estaban llenas de agua para la purificación. ¿Qué purificaba esto? Los pies, las manos, las cosas externas, ¿sí? Donde se lavaban para poder entrar, quizás hasta para bañarse las usaban. Pero Jesús dijo, bueno, excelente, yo voy a utilizar eso tan sencillo, tan común, que es tradición de hombres, ¿sí? Es tradición de hombres. Y aquí es donde el punto donde Jesús quiere llegar, ¿no? Y a través de esta señal le dice, mire, ustedes están utilizando agua de purificación que solamente opera la limpieza externa. Pero era el milagro que yo voy a hacer. Detrás de esto le quiero demostrar que por medio de mi palabra yo puedo purificar tu corazón a través de mi sangre. Sí, y aquí vemos el contraste. En algo tan sencillo, un matrimonio, el poder de la palabra de Dios es capaz de cambiar situaciones y elementos, caracteres, vidas que sean restauradas para su honra y su gloria. Digamos en las situaciones matrimoniales que son donde se ven los conflictos a diario, ¿no? Y comunes. Y vemos cómo Dios le dijo, tú dependes de, ponte, ojo, no estoy diciendo que esté mal consultarnos, ¿no? Pero tomándome de lo que está aquí, tú dependes de psicólogos, de terapeutas, de personas que sanen tu estabilidad matrimonial. Pero yo en este punto, dependiendo de hombres, de tradiciones de hombres, de palabra de hombre, pero por medio de mi palabra, fíjate que María dijo, hagan todo lo que Él les diga. Y que Jesús dijo, hagan esto y esto. Y el mismo poder de la palabra de Dios ejerció el milagro. Y por eso claramente Isaías dice que el Señor, la palabra de Dios no volverá vacía, sino que hará ella misma para lo cual fue enviada. Es decir, en la palabra de Dios hay poder creador. Y tan solo como Dios pronuncia su palabra es capaz de transformar nuestros corazones, nuestras vidas. Y claramente la palabra de Dios dice, con que Él limpiará, purificará el joven su camino con guardar su palabra. Y claramente Pablo en una de sus cartas dice, ya nosotros estamos purificados por medio de la palabra. Quiere decir que Jesús estaba aquí operando ese proceso. Él decía, está bien, yo voy a hacer el milagro, María, yo lo voy a hacer, pero esta señal de mi divinidad va a ser una muestra de lo que yo quiero hacer en mi interior. Ellos operan a través de estas aguas para la purificación externa, pero a través de mi palabra yo voy a obrar para la purificación interna del corazón. De una manera sencilla, pero profunda. Y eso me encanta de este texto, ¿no? Cómo el Señor de una manera tan sencilla, en una boda, para el beneficio de todos, para el bienestar de todos, y aquí honró Dios también la institución divina, que fue el matrimonio. Quiere decir que Dios está totalmente dispuesto a restaurar las instituciones que Él mismo ha establecido porque Él las hizo y se complace en eso. ¿Cómo? Por medio del poder de su palabra. Cuando acudimos a Dios, reclamamos sus promesas. Cuando quizá mi esposo o mi esposa tiene un corazón duro, de piedra, grotesco, pero yo dependo de la palabra de Dios para que el Señor haga un cambio en él y en mi vida también, y Dios comienza a operar esa transformación. Cuando nosotros creemos en su palabra y como lo dijo María, hagan todo lo que Él les dice. Y comenzamos a depender de la palabra de Dios.
Hay algo muy lindo, Alejo, que tú comentas, y es una situación que también el Señor me mostraba y percibía. Me encanta mucho el hecho de que el Señor le gusta, como tú dices, reparar cosas, ¿no? Y es interesante más cuando lo hace en el término social. Y voy a un poquito más profundo, porque el problema no solamente era para el matrimonio, era para las personas que habían contratado para desarrollar el vino, eran las personas que estaban invitadas, eran los padres de familia, o sea, había un problema social grandísimo y me encanta cuando Jesús actúa y dice, mira, con el corazón, lo primero que yo voy a hacer en este mundo es a lo que realmente yo vine, y es arreglar el problema social y espiritual que se encuentra en este momento. El mundo cayó en el pecado, en una destrucción social que diría el pastor Fabio, se perdió el shalom, el bienestar, el concepto del todo. Yo voy a restituirlo. Y cuando somos un poquito, perdóname la expresión, un poquito descuidados, lo que decía Alejandro es importante, pasamos por desapercibido la importancia de este primer milagro, que para mí es uno, Alejandro, aunque los panes y los peces es uno de los más importantes y más relevantes. Personalmente, para mí este es el más importante de todo el ministerio de Jesús, porque es que da el indicio de lo que él vino a hacer. Por eso hablábamos hace Exactamente. poquito del ministerio de la reconciliación. Jesús se encontraba en medio de un caos, pero lo interesante es que hubo una persona que dijo, Jesús, puedes hacer algo. O sea, entre todas las personas que habían ahí, había una sola persona que tenía la capacidad y que tenía la disposición de creer y conocía el poder de. Y yo quiero llevar eso a un ámbito personal hoy, Alejo. ¿Cuántos de los que estamos conectados aquí en el live estamos en medio de personas que tienen conflictos y nosotros sabemos que tenemos la solución? No porque venga de nosotros, sino porque sabemos y conocemos y hemos tenido conexión con alguien que es más fuerte que ese problema que está teniendo. Y a mí me encanta porque Jesús opera también por la fe de su madre. Y hace una excepción, ¿no? Aquí saludamos al compañero Jefferson, al pastor Jefferson Barrios, un abrazo, mi amigo, que está también en la universidad en este momento, laborando como docente, una labor muy bonita. Y él expresa y dice, mira, es interesante que Jesús hiciese una excepción a la regla para atender el pedido de su madre. Alejandro, ya estamos terminando, pero yo quiero hablar un momentico de esto porque es lindo. Y quiero que, bueno, o sea, has sido el personaje invitado, por lo tanto eres el principal de interpretación, bendito sea el Señor. Pero yo sé que tú eres una persona de oración, Alejo. Tuve la oportunidad de conocerte en la universidad y hay una percepción interesante, pero especialmente sé, Alejo, que te gusta la intercesión. Y es un proceso muy lindo que los cristianos deberíamos de ejercer muchísimo. Pero Alejo, qué lindo es cómo saber que la petición de una persona puede cambiar el destino de una familia, de una sociedad, de un entorno. La excepción a la norma. Muchas veces no hay mucho de lo que nosotros podamos hacer humanamente, pero una oración y una petición, Alejo, puede marcar la diferencia en la vida de alguien. ¿Qué opinas de esto? Mira, mis ojos se llenan de lágrimas en este momento porque lo evidencié hace poquito. Lo evidencié hace poquito, bueno, con toda esta experiencia que el Señor me está permitiendo vivir acá. Hace unos días, pues compartía con un hermano y él me decía, bueno, Alejandro, tengo, o sea, mucha carga, digamos, familiar, o sea, las herencias que nosotros hemos adquirido de nuestros padres, ¿no? Tanto hábitos como cultivados y heredados. Y nada, esto me está agobiando mi existencia, mi vida cristiana y no sé qué hacer. Conozco al Señor, o sea, creo en su poder, creo, pero no siento que se hace efectivo en mi vida a raíz de toda esta herencia que cargo, no familiar. Y yo recuerdo que solamente le di unas palabras, terminé de conversar con él y me arrodillé y me puse a orar. Y en medio de la oración le supliqué al Señor y le dije, Señor, yo sé que tú puedes también tener una respuesta para esto. Yo ahorita no la tengo, no sé qué decirle, pero yo sé que tú puedes darle una respuesta y que puedes transformar su vida. Y nada, en medio de la oración se me salieron las lágrimas porque sentí el dolor de la persona comentándome, ¿no? Su historia de vida. Y yo decía, Señor, en este caso como María, yo sé que tú puedes hacer algo, pero hazlo por favor. ¿Qué podemos hacer? Yo sé que tú lo puedes hacer. Y bueno, le dije al Señor que me mostrara, ¿no? A través de su palabra, si Él quería que yo lo conociera, o sea, que conociera lo que Él podía hacer, que me lo mostrara a través de su palabra. Y precisamente estaba estudiando, inicié en el año bíblico, ya voy por el deseado de todas las gentes y comencé Mateos y los evangelios, ¿no?
Y justo cuando comencé Mateo capítulo uno, vi la genealogía de Jesús. Y yo como que, interesante, y el Señor como que repásala nuevamente. Y yo, bueno, la volví a repasar y después, ajá, Señor, pero repásala nuevamente. Y mientras estaba leyendo, el Señor me hizo enfocarme en elementos específicos. Rahab, la prostituta. Ruth, David con su pecado. Betsabé con el suyo, Salomón y todo lo demás. Y el Señor me fue llevando y dice, y vienen las generaciones, ¿no? Y al final dice, hasta Cristo. Y después inicia el ministerio de Jesús diciendo que nació por obra del Espíritu Santo. Y el Señor me hizo entender diciendo, a mí no me importa la línea genealógica y carga de pecado que puedan tener. Cuando Cristo interrumpe y entra en la historia de la vida de la persona, llega para desarraigar el pecado por completo. Qué Hermano, lindo. eso a mí me dio, yo lloré hasta más no poder agradeciéndole al Señor y de hecho ayer le compartí al hermano esto y le decía, hermano, mira, le expliqué, le mandé audios porque tenía esto retenido acá. Y es interesante el poder de Dios, ¿sí? Cuando nosotros como María en este caso decimos, Señor, yo sé que tú puedes hacer algo. Yo no sé cómo hacerlo, pero yo sé que tú puedes hacer algo. Y el comprender el Señor, el hecho de que el Señor me permitiera entenderlo a través de su palabra, ¿no? Y allí resalto la importancia de depender de la palabra del Señor. Yo le decía al Señor, muéstramelo porque yo sé que sí lo puedes hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, pero yo sé que puedes sanarlo. Y es evidente porque sé que no solamente lo va a sanar a él, sino también al resto de su familia porque él lo involucra, ¿no? El aspecto familiar y social, la restauración incluso del matrimonio, de lo que veníamos hablando. Hermano, esto de verdad que para mí fue de tanto gozo y aún lo conservo en mi corazón como una de las cosas maravillosas de la gracia de Dios y por eso Sí. soy un fiel, digamos, eh, una de las fieles personas que cree que los milagros suceden a diario. Tan solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver la mano poderosa de Dios obrando en favor de la humanidad. A mí me encanta, Alejo, porque lo que tú dices es lindo y espero que todas las personas que estamos estudiando esta lección podamos interpretarlo de esa forma. En Jesús siempre hay un stop. Alejo, antes de Jesús, mira, esa no fue la única historia, no fue la única boda, perdón, en la historia de la humanidad que se quedó sin esto. Y parece que la preocupación, según algunos historiadores, leía yo, que pareciera que era algo como común en aquel tiempo. Por eso era tanta la preocupación por el hecho de que era como que un patrón repetitivo. Pero qué lindo entender que con Jesús se parte la historia y hay ahora dos tipos de interpretación de las circunstancias. O te quedas lamentándote de tu situación o aprendes que Jesús eres más que vencedor y que tienes la oportunidad para Amén. crecer. Y yo Amén. creo que eso es uno de los procesos más interesantes. Un saludo especial para Ender Astudillo, el pastor Ender Astudillo, un abrazo grande. Que él decía algo interesante y con eso ya quiero ir cerrando, Alejo. Él dice que este milagro también sirvió para el fortalecimiento de los discípulos que estaban recién invitados a seguirle, para que entendieran el contexto en el cual se enfrentaban y a quién seguían. Y eso voy a unificarlo con lo que tú mencionabas y lo que el compañero Neiker, el pastor Neiker también comparte. Un saludo especial para él. Cuando él dice que los milagros, aunque parezcan superficiales, tienen cambios eternos que se efectúan desde el interior, lo que tú comentabas. Él dice, si sí, Dios se interesa y Dios te ayuda, pero es conforme a la real necesidad que tú tienes en ese momento. Y ahí actúa. Y el sentido de estas dos cosas, con lo que tú presentabas, es entender que con que Jesús hay un stop primero. Y con esto cerramos, Alejo, con una interpretación corta, pero al punto del siguiente evento y del siguiente milagro que se presenta en la vida de Jesús. Hay un stop y es necesario que tú hagas un stop en tu vida y analices. Jesús sale de toda esta boda que hay mucho más, ojalá, hay muchas cosas que sacar de esto, pero el tiempo no nos da. Pero llegamos a un punto muy enfático y es a la purificación del templo. Hay un stop, ahí precisamente llegamos a un punto entrelazado y es que hay un stop, Alejo. Cuando el Señor ve que todo lo que era consagrado para el Señor se volvió en un vil mercado mediocre, donde las intenciones humanas eran lo que reinaba y el intercambio monetario era lo que reinaba, más el sentido de lo que eso significaba, Jesús agarró y mis apreciados, volteó todo lo que había en ese lugar. Alejo, como última interpretación y reflexión, y precisamente estaba condensado dejar esto para lo último. Porque yo creo que, Alejandro, el concepto de depuración en nuestra vida es muy importante en este momento y en el concepto que la lección quería mostrarnos. ¿Qué opinas de esto?
Sí, sin duda vemos que ambas historias van relacionadas a lo mismo, nos llevan a una secuencia. Y es el hecho del cambio que Dios quiere hacer en nuestro interior. Sí, las cosas, yo siempre he dicho que Jesús fue muy intencional, todo lo que hacía era con una intención. Y como lo comentaba Ender, ¿no? También para enseñar a sus discípulos a creer y a depender de su palabra. Respecto a este punto de la purificación del templo, vemos la osadía y el deseo de Jesús de poder purificar el templo que había sido consagrado como casa de Dios. Ahora pregunto, y es una pregunta reflexiva en la cual nosotros debemos analizar. ¿Acaso lo que nosotros tenemos, o en este caso la constitución física que tenemos, no ha sido también el templo que el Señor ha dispuesto para que su presencia se glorifique en nuestras vidas? ¿Necesita el Señor hacer entonces un proceso de purificación dentro de nosotros? Y me encanta muchísimo esto porque de esto se trata lo que es el pacto eterno y de esto se trata todo lo que es realmente la esencia del Evangelio. Operar esta transformación desde nuestras vidas. Y me encanta mucho, voy a tomarme el tiempo para leer un parrafito cortito del Espíritu de Profecía en el deseo de todas las gentes, que dice, los atrios del templo de Jerusalén, llenos de tumulto a un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas y de los malos hábitos que corrompen el alma. Dios se había propuesto a través de esto darle una lección a sus discípulos y a todos los que estaban allí que el asunto no era lo externo, el asunto era lo interno. Y como lo vimos en la lección, perdón, en el milagro anterior, Dios se proponía y con estas señales estaba dando evidencia de la obra que Él quería hacer en el corazón, ¿sí? Y puede ser que en el templo de nuestra vida estemos, digamos, aparentando, ¿no? Servir a Dios porque era lo que aparentemente estaba sucediendo allí, pero ¿qué del interior? ¿Qué estamos albergando nosotros en nuestro interior? Y como lo dice allí, pasiones sensuales, pensamientos profanos y pare de contar. Pero la honra y el poder de Dios a través de su palabra y a través de su poder es para limpiar nuestro corazón, para limpiarnos, como dice allí, de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de la concupiscencia egoísta, de los malos hábitos que corrompen al alma. Esto es el poder del Evangelio. Y me gozo en esto porque cuando uno lo experimenta en su propia vida y lo ve en la vida de otras personas, uno dice, esto es el Evangelio. Esto realmente es el poder del Evangelio capaz de que así como el poder creador de su palabra trajo los mundos a la existencia, es el mismo poder que puede crear en mí un nuevo corazón, que fue la oración de David. Cree en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mi ser. Entonces, estas dos lecciones llevan esa lección, ¿no? ese punto de la obra que Dios está dispuesto a hacer en nuestro corazón y la disposición que nosotros tenemos de solicitar ayuda y dejar que Dios opere esa transformación en nosotros. Qué bonito, Alejandro. Muchas gracias. Qué interpretación tan especial y creo que es una reflexión para nuestros corazones. Alexander, tu hermano, que saludo especial hasta Hollywood. Un abrazo especial para ti, mi amigo. Ah, él dice y relata el concepto de Jesús al expresar de que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo creo, Alejo, que teniendo también, como tú lo presentabas, algo más práctico para interpretar esta historia, yo creo que necesitamos ser sanados, Alejo. Mm. Y muchas veces, Alejo, la sanación va a ser un poquito turbulenta. Pero el Señor necesita zarandear nuestra vida y necesita, o sea, cuestionarnos Ujú. qué rayos pasa acá. Y si lo quieres interpretar muchas veces que necesita hacerlo, no con odio, pero de pronto con un poquito de rabia, va a hacerlo. Porque es que recuerda que tú fuiste creado para algo. Y cuando tú no estás viviendo el propósito por el cual fuiste creado, al Señor le duele con el corazón, porque Él sí sabe el potencial que tú tienes. Y es algo que me fastidia del pecado, Alejandro, y es que el pecado te quita potencial, te quita propósito, no te deja ejecutar el propósito para el cual tú fuiste creado y no deja que tú veas el potencial que hay en ti. A mí me gusta mucho una frase que conseguí Alejo que dice, cuando dejamos que Jesús limpie nuestro templo, nuestras prioridades se alinean con las del cielo. Y ese era el problema más grande del templo, Alejo, y lo que tú decías.
el problema más grande del templo con todo el corazón es que no estaba funcionando para lo que fue o lo que estaba determinado para hacer. Había Así perdido su que yo identidad y creo su que propósito. perdió la identidad de su propósito. Y yo creo que con el milagro de Caná, Jesús quiere que nosotros busquemos nuestro propósito en la voluntad que Él quiere ejercer sobre nosotros y el milagro, para Amén. que cumplamos y seamos limpiados del pecado, así como en el Amén. templo, para entonces crecer en gracia y ejecutar la bondad de Dios. Yo quiero recordar lo que dijimos al principio, Alejandro, y es que Jesús dijo, y yo quiero que te vayas hoy, Aarón, Alejandro, cualquier persona que esté escuchando con nosotros, Gigi, que está por acá, familia, por favor, Jesús dijo, cosas mejores que estas harán ustedes. Alejo, el propósito que Dios tiene para nosotros es tan grande. Y necesitamos, número uno, creer en su poder como María lo hizo y dejarlo efectuar una obra especial. Y necesitamos que Él nos purifique, Alejandro. Necesitamos con el corazón que lo haga. Incluso su trabajo en este momento en el santuario celestial es ese. Dejemos que Jesús haga su trabajo, no lo detengamos. Si anhelamos el retorno de Jesús, anhelemos su poder en nuestra vida. Amén. Alejo, últimas palabras que quieras compartir a manera de reflexión y conclusión para todos nosotros. Bueno, amigo, realmente como se lo he dicho a las personas que Dios me ha estado permitiendo ayudar estos días, no vale la pena, no vale la pena eh, retener lo que tenemos para Dios. No vale la pena. Y cito las palabras de la sierva del Señor en el camino a Cristo. ¿Qué damos cuando entregamos todo a Dios? A veces es lo que retenemos, ¿no? Pensamos que Dios nos está limitando al decir entrégame todo. Pero ¿qué es lo que le vamos a entregar? Ya lo dice claramente. Lo único que podemos entregar es un corazón sucio y manchado por el pecado para que Él lo limpie y lo purifique. Somos tan celosos de nuestro corazón pensando que es lo mejor que tenemos, pero esa es la condición en la que estamos, un corazón sucio y manchado por el pecado. Así que, chicos, y bueno, todos los que nos están escuchando, no vale la pena perder nuestra identidad y nuestro propósito por los placeres o por retener algo que a nosotros nos gusta. Vale la pena, más bien, dejar que Dios opere esa transformación, que aunque al principio va a ser dolorosa, pero como lo dice Pablo, la tristeza de este mundo produce muerte, pero la tristeza según Dios produce arrepentimiento para vida eterna. Y que esto sea el mayor privilegio que podamos tener de Dios, evidenciar en nuestra propia vida y nuestra propia experiencia de lo que Dios es capaz de hacer. Y ahorita a estas alturas de mi vida, estando en este lugar, permitiendo que Dios haga a través de mí todo lo que se está haciendo, le he dicho al Señor la oración de Juan todos estos días, Señor, que yo mengue, que yo mengue, que yo mengue para que sea Cristo quien surja. Y debe ser nuestro anhelo, que nuestro yo sea totalmente extirpado y que la gracia y el poder de Dios sea realmente un poder capaz de ejercer la transformación en nuestras vidas y que a través de eso podamos ser de bendición también para otros. Bendito sea el Señor. Muchas gracias, Alejandro, amigo. Dios te bendiga. Esperamos tenerte en Seguro, una seguro. próxima lección. Ojalá que tu tiempo lo permita y que el Señor también. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar en conexión con nosotros. Que Jehová les bendiga, que Jehová les guarde. Gracias por estar en este proceso tan especial. Y queremos dejarle con esta frase, la que está en pantalla. Jesús quiere entrar en tu vida, no solo para limpiarla, sino para llenarla de propósito y poder. Y de eso se trata Amén. Verso Podcast, donde descubres tu identidad y vives tu propósito. Nos despides en oración, Alejandro, por favor. Seguro, claro que sí. Oramos. Buen Padre, eterno Dios, a través de Jesús queremos presentarnos ante ti, Señor, reconociendo que somos aceptos en Él. Queremos darte gracias, Señor, porque nos has dejado suficiente evidencia en tu palabra, en la naturaleza y en este mundo, Señor, donde nos demuestras el poder que tienes para transformar nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, porque a través de esta declaración, este título, Señor, nos das identidad, nos das propósito, Señor, y nos das sentido de pertenencia. Como bien lo dice tu palabra, somos hechuras tuyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales ya tú has preparado de antemano para nosotros, Señor, para que andemos en ellas. Rogamos por el poder de tu Espíritu Santo para que pueda abrir nuestros ojos ante nuestra condición, buscar tu ayuda, Señor,
y que nuestra conciencia al ser vivificada puedas operar esa limpieza interna dentro de nuestro corazón para que podamos entonces, Señor, ser luz, ya teniendo una identidad marcada, Señor, reconociendo que te pertenecemos y con un propósito definido, salvar del pecado, guiar en el servicio y preparar un pueblo para tu pronta venida. Gracias, Señor, por Amén. este lindo espacio. Te quiero pedir que puedas bendecir a Aarón, a su familia y a los demás chicos que nos acompañan y que esta lección, Señor, pueda seguir siendo de gran bendición para nuestras vidas y que por medio de tu palabra podamos crecer continuamente hasta la imagen de Jesucristo. Lo rogamos en Amén. su santo nombre. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Alejandro, amigo, Amén. Dios te guarde. Gracias por estar con Amén. nosotros. Saludos a todos, un abrazo de aquí hasta Argentina. Recuerden, familia, esto fue Inverso Podcast, donde descubres tu identidad y vives tu propósito. El Señor te bendiga. Feliz sábado. Chao, chao. Feliz sábado.